Buenas noches. Mi nombre es Fernando Loras. Voy a reemplazar por una clase a la doctora Linda Sánchez. Conmigo vamos a pasar el tema de hoy, que es fisiopatología del dolor. Este tema es muy importante porque el dolor es la mayoría de las consultas en medicina, ¿no es cierto? El dolor es parte de nuestra vida, todos tenemos dolor, todos alguna vez hemos sentido dolor y la mayoría de las enfermedades se manifiesta con dolor. Entonces nosotros para poder tratar, para poder curar, para poder aliviar el dolor, necesitamos saber qué es, cómo se genera y cómo vamos a tratar este dolor. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, nosotros vamos a ver la fisiopatología. ¿Se acuerdan qué significa o a qué se refiere fisiopatología? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es la fisiopatología? Vamos, no tengan vergüenza, no tengan miedo. ¿Qué es la fisiopatología? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es fisiología? Todo lo que es logía es estudio, ¿no es cierto? Fisiología es el estudio de lo que sucede normalmente en nuestro organismo, ¿no es cierto? Todo lo fisiológico es lo normal. Si hace calor, yo fisiológicamente voy a sudar, ¿no es cierto? Si hace frío, voy a enchompar, ¿no es cierto? Una respuesta fisiológica, voy a sentir el frío. ¿Y la fisiopatología qué es? El estudio de lo que sucede anormalmente en nuestro organismo, todo lo contrario de la fisiología. Fisiología es lo que sucede normalmente y fisiopatología es lo que sucede anormalmente, que eso es lo que va a generar la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver fisiopatología del dolor. El dolor no es algo normal, ¿no es cierto? Si haya sido normal, todos ahorita estuviéramos con dolor, ¿no es cierto? Entonces, este tema es muy importante porque es la causa más frecuente de las consultas de medicina. ¿Ya? Aparte de ser la más frecuente, es una de las causas que produce mayor incapacidad laboral. Entonces, la mayoría de las ausencias laborales es por el dolor, por enfermedades o por situaciones que generan dolor. Entonces, esto va a producir incapacidad laboral. ¿Ya? Entonces, lo vamos a definir. ¿Cómo vamos a definir el dolor? El dolor lo vamos a definir. Hay varias definiciones del dolor, pero hay una que es la más aceptada, que es la experiencia sensitiva y emocional. Sensitiva, ¿por qué? ¿A qué nos referimos con sensitiva? Participen. ¿Quién quiere participar? ¿A qué se refiere la palabra sensitiva? Que lo vamos a sentir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros si tenemos dolor es porque lo estamos sintiendo el dolor. ¿Ya? A veces nosotros estamos con fiebre y no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que está nuestra temperatura elevada. Ya, a no ser que esté ya más elevada, que esté ya con algunos otros síntomas asociados, recién vamos a sentir la fiebre, sentir el alza térmica, pero el dolor siempre lo vamos a sentir en diferentes grados, ¿no es cierto? Entonces, la definición del dolor es una experiencia sensitiva, lo vamos a sentir del dolor, y también emocional. Entonces, este dolor nos va a afectar nuestro comportamiento. Emocionalmente vamos a estar afectados nosotros cuando tengamos una sensación o una percepción del dolor. Entonces, esta sensación
y esta emoción va a ser una experiencia desagradable. ¿Por qué desagradable? Porque nadie está contento con dolor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en la definición más aceptada nos dice que el dolor es una experiencia sensitiva, que lo vamos a sentir, y emocional, porque nos va a afectar psicológicamente en nuestra conducta, en nuestras actividades, y va a ser una sensación desagradable, y esto puede o no puede estar asociado a una lesión tisular. ¿A qué nos referimos con tisular? A los tejidos, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos formados de tejidos, y nuestros tejidos están formados de células, ¿no es cierto? Y los tejidos van a formar nuestros órganos, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier parte de nuestros tejidos vamos a tener esta generación de la experiencia sensitiva y emocional, que va a ser una experiencia desagradable. Ese es el concepto más aceptado de dolor, experiencia sensitiva y emocional desagradable, que puede o no puede estar asociado a lesión tisular. ¿Por qué no puede estar asociado a lesión tisular? Porque vamos a ver más adelante que hay dolor que ocurre sin lesión en nuestros tejidos, ¿ya? Entonces vamos a ir describiendo el dolor, y vamos a tener tres componentes que van a generar, que van a formar el dolor. Primero, como vimos en la definición, vamos a tener un componente sensitivo. Esa pizarra no nos deja, ¿no? Un componente sensitivo. Este componente sensitivo va a ser el que nosotros vamos a recoger del estímulo externo, o sea, de lo que está generando el dolor. Va a ser igual en todos los individuos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un accidente, un golpe, hagamos de cuenta que tengo una pesa de unos 5 kilos, y yo agarro y lo golpeo al compañero, y la golpeo a la compañera con ese objeto, entonces estoy dando el mismo estímulo a los dos, ¿no es cierto? Entonces este componente sensitivo va a ser igual para todos los individuos, ¿ya? Y este componente sensitivo lo vamos a recoger con la nocicepción. Este es un término que vamos a emplear de aquí para adelante, y ahorita lo vamos a describir, ¿ya? Entonces, este componente sensitivo va a ser igual para todos. Si yo aplico la misma fuerza en la generación del dolor, entonces estoy generando una fuerza igual para las dos personas. Entonces, el componente sensitivo va a ser igual. Pero vamos a tener un componente subjetivo que va a ser propio de cada persona. Entonces, este componente subjetivo va a estar modulado por la respuesta afectiva, y esto hace que la intensidad del dolor bajo el mismo estímulo sea diferente entre una persona y otra. Por ejemplo, hay personas que, los boxeadores, los peleadores, soportan gran cantidad de fuerza en su actividad, ¿no es cierto? Pero una inyección entonces le genera mucho dolor. Ya un pinchazo con una aguja le genera dolor. Hay personas que tienen mayor tolerancia al dolor, ¿no es cierto? Entonces, esta característica o este componente subjetivo va a variar entre un individuo y otro, por más que el componente sensitivo sea igual, ¿ya? Si nos accidentamos y la misma fuerza nos aplica a uno y a otro individuo, la sensación del dolor va a ser diferente, ¿ya? Entonces, otro componente del dolor va a ser la lesión tisular. La lesión tisular puede ser evidente o demostrable, como ocurre en las enfermedades, en las lesiones de los tejidos que podemos ver. Por ejemplo, una herida, una fractura. Entonces son lesiones evidentes, que esa lesión evidente va a generar el dolor.
Pero hay otros dolores, otras personas que van a percibir el dolor sin una lesión tisular evidente, sin una lesión de los tejidos o de sus órganos demostrables, como por ejemplo hay varias enfermedades que ocurren de esa manera. Ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia, en las personas que la padecen, hay una percepción del dolor, pero uno le hace los estudios. Por ejemplo, a una persona que tiene fibromialgia le duele el pie. Entonces se le hacen los estudios, radiografías, ecografías de partes blandas, gammagrafía, todo lo necesario para demostrar una lesión tisular que esté generando ese dolor, pero no va a haber una lesión demostrable, ¿ya? Entonces, en este tipo de personas que tienen esta enfermedad, hay un dolor, pero sin lesión tisular evidente, ¿ya? Otro ejemplo es el dolor del miembro fantasma. ¿A qué se refiere eso? Hay personas que han tenido, por cualquier motivo, una amputación de un miembro, se le amputa el pie, ¿ya? Especialmente los diabéticos, y ellos perciben el dolor de su pie, pero ese pie ya no lo tienen, ¿no es cierto? Entonces a esto se denomina dolor del miembro fantasma, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante por qué sucede esto, ¿ya? También las cefaleas, los dolores de cabeza, especialmente algunos tipos de migraña. Esa persona va a tener un dolor, pero se le hacen todos los estudios y no hay una lesión tisular evidente que esté generando el dolor. Entonces estos tres son los componentes que van a conformar el dolor. Componente sensitivo, subjetivo y la lesión tisular. Como dijimos, en el componente sensitivo nosotros vamos a generar el dolor a través de un estímulo, ¿ya? Ese estímulo lo vamos a percibir a través de la nocicepción. ¿Y qué es la nocicepción? Como su nombre lo indica, si la desglosamos la palabra, noci, vamos a referir a la palabra en latín que significa nocere. La palabra en latín nocere, ¿qué significa? Lesionar. Discepción es de la percepción o de la sensación. Entonces la nocicepción va a ser la sensación del dolor, ¿ya? De aquí para adelante vamos a utilizar mucho esta palabra de nocicepción. Es recoger o sentir el dolor. ¿Y cómo nosotros lo vamos a recoger? ¿Cómo vamos a percibir el dolor? ¿Cómo yo al golpearme voy a sentir el dolor? Porque voy a estimular a mis nociceptores. ¿Y qué son los nociceptores? Son los receptores del dolor. No se olviden, pregunta de examen. Los nociceptores están en todo nuestro organismo, ¿ya? Estos nociceptores van a responder a estímulos mecánicos, a estímulos térmicos y a estímulos químicos. Nosotros tenemos en todo nuestro organismo los nociceptores, no se olviden, los receptores del dolor, los que recogen la nocicepción, los que nos van a hacer percibir el dolor. Entonces estos nociceptores pueden estar en la piel, en las capas profundas de la piel. ¿Quién se acuerda cuáles son las capas de la piel? Capa superficial, ¿cuál es? La epidermis. Y la intermedia, la dermis, que es ahí donde están los nociceptores periféricos. ¿Ya? En la dermis y en la hipodermis están nuestros receptores del dolor superficial. Pero también tenemos los profundos, que son los nociceptores viscerales, que están en todas nuestras vísceras, en todos nuestros tejidos internos. Vamos a tener
nociceptores. En algunos órganos vamos a tener más nociceptores que en otros. Claro ejemplo, siempre van a escuchar que el hígado no duele. ¿Ya? ¿Por qué no duele el hígado? Porque el hígado tiene una cantidad muy pequeña de receptores de la nocicepción, que tiene pequeñas cantidades de nociceptores. Pero cuando hay una enfermedad del hígado, ¿ya?, que esté aumentando el volumen del hígado, recién nosotros vamos a percibir el dolor. ¿Por qué? Porque los nociceptores en nuestra glándula hepática están en su cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? Cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason. Ahí es donde están los nociceptores en mayor cantidad en el hígado. Por eso es que cuando el hígado aumenta mucho de tamaño, distiende la cápsula de Gleason y recién vamos a tener dolor por nuestro hígado enfermo. ¿Ya? Entonces, a lo que me voy es que los nociceptores están en todo nuestro organismo. Van a recoger los estímulos que nos van a generar el dolor, y estos van a ser mecánicos. ¿Cuáles son los estímulos mecánicos? Son los traumáticos, los que nos generan funciones o lesiones de los tejidos, y como vimos en el ejemplo del hígado, también los estímulos mecánicos por distensión de los tejidos. Si nosotros estiramos nuestra piel, nos va a doler. Estiramos nuestros músculos, nos va a doler. Estiramos nuestra cápsula de Gleason, también nos va a doler. ¿Ya? Entonces estos son los mecanismos mecánicos de la nocicepción, que están recogidos por los nociceptores. No se olviden. También tenemos estímulos térmicos, las quemaduras. Entonces nos van a producir activación o estimulación de nuestros nociceptores y nos van a generar dolor. Todas las quemaduras nos van a generar dolor. Entonces, si nosotros han avanzado alguna vez quemaduras en alguna materia anterior, ¿sí? Tenemos 3 grados de quemadura, ¿no es cierto? A, B y D, ¿no es cierto? O 1, 2 y 3, dependiendo de la literatura. La o la superficial y la profunda. Ya hay otra clasificación. La quemadura superficial es la que más duele. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está quemando la parte donde están nuestros nociceptores. Están estimulando más a nuestros nociceptores, perdón. ¿Por qué? Porque están lesionando la capa superficial de la piel, que es la epidermis, y están dejando expuesto a nuestra dermis, que es donde está la mayor cantidad de los nociceptores. Entonces es la que va a generar más dolor. Las quemaduras superficiales, cuando nos quemamos por el sol, nos va a doler harto, ¿no es cierto? Entonces es porque estamos dejando al descubierto nuestros nociceptores cutáneos. Pero una quemadura más profunda, donde ya quema toda la piel, va a tener menos dolor. ¿Por qué? Porque ya los receptores van a estar quemados, ¿no es cierto? Entonces, nuestros nociceptores también van a responder a los estímulos térmicos. Y por último, otro estímulo es el estímulo químico. Y dentro de los estímulos químicos que nos van a generar el dolor, vamos a tener a ciertas sustancias químicas, especialmente los mediadores de la inflamación, que nos van a generar el dolor. Ya avanzamos en fisiología, la cascada de la inflamación, ¿no es cierto? Sabemos que en toda injuria, en toda enfermedad, va a activar la inflamación, ¿no es cierto? Y la inflamación va gradualmente activando ciertas sustancias, por eso es que se denomina cascada de la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, acordémonos que hay ciertas sustancias que van a mediar
o van a favorecer a generar la inflamación. Esa sustancia son las prostaglandinas, los leucotrienos, y si nosotros tenemos lesión de las células, van a liberar estos iones, que son los iones de hidrógeno y los de potasio, que van a ser estímulos químicos que van a generar activación de nuestros nociceptores, y es por eso que estas enfermedades que generan inflamación nos van a generar el dolor, ¿ya? Entonces los estímulos químicos nos van a generar dolor, no solamente las sustancias químicas que pueden entrar en contacto con nuestros nociceptores, especialmente los superficiales, sino que también sustancias químicas propias que se generan en nuestro organismo, como los mediadores de la inflamación. No se olviden que son los que más nos van a generar el dolor. ¿Ya? Si nosotros tenemos una lesión de un órgano, esa lesión va a generar activación de nuestros mediadores inflamatorios, activación de nuestra cascada de la inflamación, liberación de prostaglandinas, liberación de leucotrienos, van a destruir nuestras células. Si se destruyen nuestras células, va a salir el potasio y los hidrogeniones, que son los iones de hidrógeno, y estos químicos van a activar a nuestros nociceptores y nos van a generar el dolor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo va bien? Si tienen alguna duda, levanten la mano, ¿ya? Muy bien. Entonces, como ya vimos, nosotros vamos a tener los nociceptores que van a ser externos y van a ser internos. Desde el inicio de estos receptores, que los externos están en la piel, que van a ir, y los internos, van a estar en nuestros órganos, en nuestras vísceras, por eso se llaman internos o viscerales. Entonces, desde el inicio de esta vía del dolor, va a empezar esta vía desde los nociceptores, y va a ir una primera neurona que va a ir acoplándose, haciendo sinapsis con otra, y van a llegar con este primer grupo de neuronas hasta la médula espinal. Recordemos que la médula espinal tiene astas posteriores y astas anteriores, ¿no es cierto? Esta primera neurona va a ir desde el nociceptor, que pueden ser externos, los de la piel, o internos, los de nuestras vísceras, y van a llegar hasta el asta posterior de nuestra médula, y de ahí van a ascender a nuestro sistema nervioso central, decusándose. ¿Qué es la decusación? Es trasladarse de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Entonces a eso se refiere decusación. ¿Ya? Lo vimos en anatomía, en neuroanatomía, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Del asta posterior, donde llega la primera neurona, que viene desde el receptor, desde el nociceptor, va a ascender hacia el tálamo. ¿Ya? Entonces, en una segunda neurona, que va a ser la vía espinotalámica. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la segunda neurona, o la segunda parte de nuestra vía del dolor. Y desde el tálamo va a haber una tercera neurona, o una tercera vía, que va a ir hacia la corteza cerebral. Entonces, sabemos que en nuestra corteza cerebral es donde están nuestros núcleos, nuestras áreas, donde percibimos, donde podemos hacer nuestra respuesta o nuestras actividades voluntarias, ¿no es cierto? En la corteza cerebral, en ciertos lugares, es donde nos permite ver, nos permite hablar, nos permite caminar, nos permite movernos. Entonces nos permite sentir, percibir este dolor. Entonces es la parte final del viaje de nuestro estímulo doloroso. Si en el examen está cuál es la primera neurona
de la vía del dolor es desde el nociceptor hacia el asta posterior de la médula espinal. La segunda vía, desde la médula espinal hacia el tálamo, se llama vía espinotalámica. Y la tercera neurona, el tálamo hacia la corteza cerebral. Ahí es donde nosotros vamos a percibir el dolor, vamos a transformar el estímulo, ya sea mecánico, térmico o químico, es donde ya lo vamos a transformar en dolor. ¿Ya? En estas vías, en este camino del dolor, van a haber ciertas situaciones que nos van a hacer aumentar o disminuir el estímulo doloroso. Por eso es que, como vimos anteriormente, el mismo estímulo doloroso, el mismo golpe que han recibido dos personas, va a generar una respuesta o una intensidad de dolor diferente. ¿Por qué? Porque en este trayecto del viaje del dolor hasta que llega a nuestra corteza cerebral, van a interactuar ciertas sustancias que van a aumentar o van a disminuir ese estímulo doloroso. Entonces, otra característica de este estímulo doloroso es que vamos a tener tres fibras que nos van a ser las que nos van a conducir el dolor. Vamos a tener un grupo de dos fibras que van a ser las fibras alfa y delta, anótenlo, pregunta de examen, que son las fibras que nos van a transmitir rápidamente el dolor. Entonces son las fibras donde el estímulo doloroso va a viajar más rápido. Por eso es que son las vías de la conducción del dolor agudo. Agudo significa rápido, ¿no es cierto? En poco tiempo. Entonces la característica de esta fibra A y delta van a ser fibras o neuronas que van a estar mielinizadas. ¿Ya? Esta característica, esta mielina, va a hacer de que la conducción del estímulo doloroso sea más rápido. Por eso van a ser las responsables del dolor agudo. Y hay otro tipo de fibras, que son las fibras C, que van a estar desprovistas de mielina. No van a tener en su recubrimiento mielina, van a ser fibras amielínicas que van a ser las vías de conducción lenta del dolor y son las que van a ser responsables del dolor crónico. El dolor crónico es el dolor más lento y que dura más tiempo. ¿Ah? Muy bien, entonces, como veíamos en el viaje del estímulo del dolor, van a haber ciertas sustancias o ciertas situaciones que van a aumentar nuestro estímulo doloroso y ciertas sustancias que van a disminuir o van a frenar nuestro estímulo doloroso. Por eso es que vamos a tener sistemas excitadores del dolor o aumentadores de la percepción del dolor y vamos a tener sistemas inhibitorios que van a disminuir nuestra intensidad de la percepción del dolor, por más que el estímulo mecánico, químico o térmico sea el mismo. ¿Ya? Este sistema de excitadores, o sea, los que aumentan la cantidad de dolor o el aumento de la percepción del dolor, van a denominarse sustancias algogénicas. Algo se refiere a dolor y génicas de generador, ¿no es cierto? Entonces las sustancias generadoras del dolor o estimuladoras del dolor o excitadoras del dolor, no se olviden esta palabra, algogénica, que son las que propician o las que estimulan o las que ayudan a generar dolor. ¿Cuáles son esas sustancias? Ya vimos algunas, ¿no? Especialmente las sustancias químicas de nuestro organismo que son generadas o que son activadas por los mecanismos de la
inflamación. Vimos que los mecanismos de la inflamación tenían ciertas sustancias, especialmente las prostaglandinas, leucotrienos, vitaminas, brandicininas, acetilcolina, serotonina y muchas otras más, que son las que se van a activar en la respuesta inflamatoria. Mientras más sitios de inflamación tenemos, más sustancia proinflamatoria y más sustancias algogénicas. Si nosotros tenemos una fractura del antebrazo, vamos a tener dolor. Nuestro cerebro está recogiendo por nuestros nociceptores tisulares, o sea, de la piel, y nuestros viscerales, el de nuestro hueso roto, va a llevar y vamos a sentir en nuestra corteza cerebral el dolor por esta fractura. Pero si hemos tenido un accidente mayor y tenemos fractura de antebrazo, de cadera, de costilla, traumatismo cráneoencefálico, entonces van a aumentar más estas sustancias que se generan con la inflamación, entonces nuestro dolor va a aumentar, ¿no es cierto? Peor si tenemos lesiones donde hay destrucción de nuestras células. Si nuestras células se destruyen, van a liberar los iones de hidrógeno y de potasio que están dentro de la célula, y esas son sustancias también algogénicas. Entonces, mientras mayor el daño tisular, mayor sustancia algogénica, mayor nuestro sistema generador o excitador del dolor, y por ende nosotros vamos a tener mayor percepción del dolor. Nuestras vías de la primera neurona, nuestra segunda neurona, nuestra vía espinotalámica y nuestra tercera neurona del tálamo a la corteza van a conducir gran cantidad de sustancias algogénicas, y en nuestra corteza va a generarse mayor intensidad del dolor. ¿Ya? Entonces, mientras más lesión, más dolor. Mientras más inflamación, más dolor. Entonces, todas estas sustancias van a hacer que nosotros podamos percibir mayor intensidad del dolor. Pero también tenemos el otro extremo. Con el mismo estímulo, la misma fuerza mecánica que ha generado el dolor, podemos nosotros percibir menos intensidad de dolor gracias a nuestro sistema inhibitorio, que en algunas personas es más acentuado o trabaja más nuestro sistema inhibitorio para disminuir la intensidad en la percepción del dolor a nivel de nuestra corteza cerebral. ¿Cuáles son estas sustancias de nuestro sistema inhibitorio del dolor? Son los péptidos opioides endógenos. ¿Qué son los péptidos opioides? Son sustancias que están en nuestro organismo que van a frenar el viaje desde nuestro nociceptor hacia nuestra corteza cerebral. Entonces, estos péptidos opioides van a disminuir la intensidad en la percepción del dolor, porque van a disminuir el viaje de este estímulo doloroso. ¿Cuáles son nuestros péptidos opioides endógenos? Son los derivados del opio, encefalinas, endorfinas y dinorfinas, que son sustancias opioides pero endógenas. Nosotros conocemos sustancias opioides sintéticas que las utilizamos para disminuir el dolor. ¿Se acuerdan? No llevó farmacología todavía, ¿no? Todavía está. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay ciertas sustancias que van a estar derivadas de estos opioides endógenos o van a ser realizadas sintéticamente igual a estos péptidos opioides, pero ya de forma sintética para disminuir la intensidad del dolor. ¿Cuáles son esas sustancias opioides sintéticas?
¿Ah? Para ese trabajo. No. La morfina. ¿Ya? La morfina es una sustancia opioide que viene del opio, que se forma, se construye sintéticamente para hacer el mismo efecto, pero en mayor intensidad, de nuestros péptidos opioides endógenos para disminuir el dolor. Entonces, para formar o para hacer analgesia, para suprimir el dolor, ¿ya? Pero nosotros tenemos morfina en nuestro organismo, que son morfina o son péptidos opioides endógenos, y no se olviden, encefalina, endorfina y la dinorfina son nuestros opioides internos que van a estar formando el sistema inhibitorio del dolor. Mientras mayor cantidad de péptidos opioides endógenos, menor va a ser el umbral del dolor, mayor va a ser el umbral del dolor de esa persona. El umbral es la respuesta al dolor de cada persona. Si el umbral es bajo, un estímulo pequeño va a generar gran dolor. Si el umbral es alto, un estímulo grande va a generar menos dolor en esa persona, ¿ya? Y todo va a estar dado mientras mayor cantidad de péptidos endógenos tengamos en nuestro organismo, ¿ya? No se olviden, para aumentar o disminuir la intensidad del dolor, vamos a tener nuestros sistemas excitadores y los inhibidores, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de dolor y los vamos a clasificar según su origen y según su duración. Entonces, según su origen, vamos a tener dos grandes grupos de tipos de dolor, y vamos a tener el dolor, otra vez nos encontramos con este término, vamos a tener un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. ¿A qué me refiero con el dolor nociceptivo? Al dolor real, ¿no es cierto? Al dolor que recogen nuestros nociceptores, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener este dolor nociceptivo, que puede ser somático o puede ser visceral. El dolor somático va a ser el que vamos a estar recibiendo de los nociceptores superficiales, que va a ser un dolor bien localizado. ¿Por qué? Porque van a estar recogidos de nuestros nociceptores superficiales. Si yo me fracturé el antebrazo, entonces voy a tener dolor en la zona de mi antebrazo, ¿no es cierto? Entonces a esto se llama dolor somático, localizado en la misma zona donde ha habido el traumatismo, donde ha habido la lesión, donde nuestros nociceptores de esa lesión, de esa región lesionada, están llevando hacia nuestra corteza cerebral el estímulo doloroso. Entonces a esto se denomina dolor somático, ¿ya? Son superficiales y el dolor va a tener una característica de ser un dolor continuo. No va a haber una variación de la intensidad del dolor. Yo me fracturé mi antebrazo y voy a tener el mismo dolor durante el tiempo hasta que no haya reparado esta lesión, ¿ya? Si no reparo esta lesión, voy a seguir percibiendo dolor. Si no doy tratamiento a este dolor, voy a seguir sintiendo el mismo dolor, porque estoy con un tejido lesionado y estoy estimulando los receptores de ese tejido lesionado, ¿ya? Entonces este dolor va a aumentar al ejercer presión en nuestra zona lesionada. Por eso es que se denomina dolor somático, porque nosotros lo vamos a localizar bien, porque vamos a estimular la zona donde ha habido la afección y la estimulación de nuestros nociceptores para la generación del dolor. Pero tenemos otro dolor nociceptivo, que van a ser cuando nuestros
nociceptores, nuestros receptores del dolor, son estimulados en nuestras vísceras. Por eso se denomina dolor visceral. Ya va a ser en nuestros órganos internos que van a sufrir alguna lesión, y esta lesión o esta inflamación que va a generar esa sustancia proinflamatoria, esa sustancia algogénica, no se olviden, generadora del dolor, van a estimular estos receptores, estos nociceptores viscerales. Entonces va a generar un dolor que puede ser continuo o puede ser intermitente dependiendo de la víscera afectada. Por ejemplo, una característica del dolor cólico cuando nosotros tenemos una distensión de nuestro intestino. ¿Cuál es la característica de este dolor? Es que el dolor no va a ser continuo, ¿no es cierto? Va a ser un dolor cólico. ¿Y cuál es la característica del dolor cólico? Es que va a haber un pico de aumento del dolor, va a haber una disminución y va a haber nuevamente un aumento del dolor. ¿Ya? A eso se refiere el dolor cólico. Por eso es que este dolor visceral puede ser continuo o puede ser intermitente, y como es generado en nuestras vísceras, en nuestros órganos internos, va a ser un dolor con una localización menos precisa. Si me fracturé mi antebrazo, me va a doler el antebrazo, no me va a doler la pierna. Pero si estoy con un dolor por una inflamación o una distensión en mi vesícula biliar, recordemos que la vesícula biliar está en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sentir dolor en el hipocondrio derecho, pero también voy a tener un dolor referido. ¿Por qué? Porque las conexiones desde la primera neurona donde está estimulando el nociceptor hasta llegar hacia la segunda neurona, que es en el asta posterior de la médula espinal, ¿se recuerdan, no es cierto? Van a haber unas conexiones metaméricas entre esa vía y otra, entonces va a estimular el dolor en otra localización o en otro lugar. Por eso es que este dolor visceral, cuando están afectadas nuestras vísceras, puede generar un dolor referido. Si nosotros tenemos un dolor de la vesícula biliar, vamos a tener dolor en la localización de la vesícula biliar, que va a ser en nuestro hipocondrio derecho, pero va a estar referido hacia la región dorsal, hacia atrás me va a doler esta parte dorsal, ¿ya? Pero el órgano afectado va a ser mi vesícula. Entonces, ¿a qué se debe esto? A el dolor referido. Otro gran ejemplo del dolor referido, ¿cuál es? Apendicitis también. Cuando empieza a inflamarse el apéndice, empieza a doler primero el epigastrio. Después de unas 8 horas más o menos ya se localiza en la fosa ilíaca derecha, ya que es donde está nuestro apéndice. A eso se llama cronología de Murphy, no se olvide. Otro gran ejemplo del dolor referido, ¿cuál es? Pancreatitis también. El páncreas está más en el epigastrio y es el hipocondrio izquierdo, pero va a tener un dolor referido a nivel dolor en cinturón, se le dice, porque es como si nos dé la vuelta el dolor. ¿Ya? Otro gran ejemplo. Un ovario poliquístico puede ser. ¿El qué? Un ovario poliquístico puede ser. Un ovario poliquístico también, ¿no? Puede doler hacia abajo, hacia la región pélvica. Pero el gran ejemplo, el que siempre nos van a contar, es el dolor del infarto agudo de miocardio. ¿Para dónde duele? Duele en la región precordial, pero ¿para dónde se refiere el dolor? Hacia el hombro, hacia el brazo y hacia el cuello del lado izquierdo. Es porque nuestra vía, vamos a ponerle para que se orienten, nuestra vía del dolor empezó en nuestra víscera, en nuestro corazón, y está yéndose hacia la médula espinal,
hacia la vía espinotalámica y hacia la corteza cerebral, pero en el trayecto van a tener conexiones metaméricas con otra vía, ¿ya? Por eso es que el dolor va a ser referido, duele en el lugar específico donde está la víscera afectada, pero también va a haber dolor distante o referido a otro lugar por estas conexiones metaméricas que van a ocurrir en todo el viaje de nuestro estímulo doloroso, ¿ya? Entonces a esto se llama dolor visceral. No se olviden que el dolor somático y el dolor visceral van a ser los que van a ser estimulados a través de nuestros nociceptores, van a ser recogidos por nuestros nociceptores. Y según su origen vamos a tener también otro dolor, que es el dolor neuropático, que el dolor neuropático no es más que la lesión o la destrucción de nuestro sistema nervioso, ¿ya? En nuestros nociceptores pueden estar indemnes, pueden estar sanos, pero la vía, las neuronas, ya sea la primera, la segunda, la tercera neurona, van a tener lesiones. Entonces es lo que va a generar este dolor neuropático, ¿ya? No va a ser recogido este dolor por el receptor, no va a ser recogido por nuestro nociceptor, sino que el dolor neuropático va a estar dado por la lesión de nuestra vía del dolor, por nuestra primera, segunda, nuestra tercera neurona. Va a ser un dolor intenso y va a estar acompañado de parestesia. ¿Qué es la parestesia? El calambre, el hormigueo ese que sentimos cuando estamos sentados mucho tiempo, ¿no es cierto? A eso se denomina parestesia, o las disestesias son las sensaciones anormales de estímulos en nuestros receptores. Entonces la parestesia, el hormigueo y las disestesias son las sensaciones anormales que nosotros vamos a percibir. ¿Cuál es el claro ejemplo del dolor neuropático? El paciente diabético, la neuropatía diabética. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo nuestra glicemia elevada, como ocurre en el paciente diabético, esa glicemia va carcomiendo a nuestro sistema nervioso, va desgastando la mielina. Entonces ese nervio va a estar constantemente irritado y va a generar un dolor que no va a estar iniciado en nuestro nociceptor, iniciado en nuestro receptor, sino que va a estar dado por la lesión de nuestra vía del dolor, por nuestra destrucción o irritación de nuestros nervios, ¿ya? Entonces, según su origen, no se olviden, vamos a tener dolores nociceptivos, somáticos y viscerales, y dolores neuropáticos. Según la duración, vamos a tener dos tipos de dolores. Tenemos dolores agudos y crónicos. El dolor agudo, ¿cuál es? El dolor rápido, ¿no es cierto? Agudo significa de instalación rápida, en poco tiempo. Entonces, nuestro dolor agudo va a estar dado por una lesión tisular o visceral, ya sea cualquier estímulo mecánico, térmico, químico, como ya hemos visto, y va a estar generado o va a estar dado por nuestra vía rápida del dolor, que acuérdense, pregunta de examen, son las fibras A y delta. La otra fibra es la C, no se olviden. Estas fibras van a conducir rápidamente el dolor y en 0,1 segundo ya va a estar nuestro dolor en nuestra corteza cerebral. Ya va a estar, este estímulo doloroso en nuestra corteza cerebral. Si nosotros nos cortamos la piel, en 0,1 segundo ya va a estar el dolor en nuestro cerebro, ¿ya? Por eso es que el dolor, este dolor rápido lo transmiten las fibras rápidas. Ya en 0,1 segundo desde el receptor hacia nuestra corteza cerebral. Este dolor agudo va a ser de intensidad variable y va a depender de la lesión que hayamos tenido. Mientras más grande nuestra lesión, más
va a ser la intensidad del dolor, va a ser autolimitado. Autolimitado quiere decir de que va a desaparecer el dolor si es que desaparece la lesión. Y va a estar asociado a síntomas neurovegetativos. ¿Qué son los síntomas neurovegetativos? En nuestro viaje del dolor, de nuestro estímulo doloroso, en nuestro viaje se va a topar a nivel de la médula espinal con estimulación de fibras de nuestro sistema simpático y parasimpático. ¿Ah? Entonces, todo dolor, especialmente el dolor agudo, el dolor de mayor intensidad, va a estimular este sistema autónomo, este sistema neurovegetativo, porque va a estimular nuestras fibras simpáticas y parasimpáticas y nos va a dar estos síntomas neurovegetativos. ¿Cuáles son estos? Aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros tenemos dolor, vamos a sentir nuestro corazón que va a caminar más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ese aumento de nuestra frecuencia cardíaca va a hacer que aumente nuestra presión arterial. Eso es uno de los síntomas neurovegetativos. ¿Qué otro síntoma neurovegetativo conocemos como respuesta al dolor agudo? Diaforesis, vamos a sudar. Entonces nosotros estamos con mucho dolor y vamos a estar sudando porque en el viaje de este estímulo doloroso va a estimular nuestras fibras simpáticas y parasimpáticas y nos va a ocasionar la diaforesis. La sudoración, a veces una sudoración fría. ¿Por qué tenemos nosotros sudoración fría? Porque hay una vasoconstricción. Si hubiese una vasodilatación, se va a diseminar la temperatura interna de nuestra sangre, entonces esa sudoración va a ser normotérmica o nos vamos a sentir calientes, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas neurovegetativos pueden ser cardíaco o hemodinámico, aumento de la frecuencia cardíaca, por ende aumento de la presión arterial. Puede ser también la diaforesis, la sudoración, y también otros síntomas neurovegetativos son los síntomas digestivos. ¿Cuáles son los síntomas digestivos que vamos a tener como síntomas neurovegetativos ante el dolor agudo? Vamos a tener náusea. Algunos dolores nos van a producir náusea, nos van a llevar al vómito. ¿Ya? Entonces, estos son los síntomas neurovegetativos que van a estar acompañando al dolor agudo. Y agudo significa o va en relación al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este dolor agudo va a tener, ya sabemos, un inicio a los 0,1 segundos de iniciada la lesión. Pero ¿cuánto va a durar para que sea el límite entre lo agudo y lo crónico? ¿Cuánto va a ser esa cantidad de tiempo? Pues nosotros por eso lo he puesto las dos literaturas. ¿Por qué? Porque es variable según la literatura. Nosotros tenemos como libros, bases de la materia, 3 libros, ¿no es cierto? El de Port, el de Uribe y el de Pastrana, ¿no es cierto? El de Pastrana no especifica, si lo leemos, no va a especificar cantidad de tiempo como límite entre el dolor agudo y el crónico. Pero Port va a definir 6 meses como límite. Menos de 6 meses, un dolor que empezó a los 0,1 segundos de iniciada la lesión y dura hasta que se limitó o hasta que sanó la lesión, o llega a durar hasta 6 meses, es considerado como dolor agudo. Si supera los 6 meses, ya pasa al otro lado a ser crónico. Pero Uribe, por eso lo pongo las dos literaturas, porque creo que el examen no va a ser uno para todos los grupos, ¿no es cierto? Va a ser individual.
Está bien. Por si había la posibilidad esa, lo cité los dos tiempos según la literatura. ¿Por qué? Porque Uribe, el libro de Fisiopatología de Uribe, establece como 3 meses la frontera entre el dolor agudo y el dolor crónico. ¿Ya? Entonces esto en relación al tiempo para definirlo como agudo y crónico. Y ahora el dolor crónico va a ser un dolor que va a estar más de 3 meses, va a ser continuo o intermitente, y este dolor crónico va a estar mediado por nuestra vía lenta del dolor, que va a ser las fibras C. No se olviden. Este dolor va a ser patológico porque puede estar posterior a la curación de una enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, todos conocemos el herpes zóster, ¿no es cierto? La culebrilla, lo que le dicen. El herpes zóster es una enfermedad viral que alcanza nuestros receptores cutáneos. Hay una lesión a través de la infección por este virus, por el herpes zóster, forma unas lesiones ampollares, va a formar unas ampollitas, va a generar dolor, pero la característica de este virus es que va a ingresar a nuestros receptores, los va a estimular, por eso es que va a generar el dolor, pero también va a ingresar a nuestra primera neurona, a nuestra vía desde el nociceptor a nuestra vía de la médula espinal, y la va a lesionar esta vía de conducción. Por eso es que el dolor va a ser crónico y va a persistir después de la remisión de la enfermedad. Ustedes van a ver un paciente que tenga herpes zóster, que ya no va a tener las lesiones del herpes, ya no va a tener las ampollas, la piel va a estar ya sana, pero él va a seguir sintiendo dolor. ¿Por qué? Porque este virus lesionó la vía de conducción del dolor en esa zona donde ocurrió la infección, y es lo que va a generar el dolor crónico por esta enfermedad. ¿Ya? Hay otra enfermedad que produce dolor crónico, ya la vimos, ya la citamos, que es una enfermedad que no tiene un tejido lesionado, que es una enfermedad que va a estar dada por estímulos, ya sea psicógenos o estímulos endógenos de nuestro sistema de conducción del dolor, en ausencia de lesión, pero ese paciente va a percibir dolor sin una lesión evidente de un órgano o un tejido. Esta lesión o esta enfermedad se llama fibromialgia, y es una de las enfermedades donde vamos a tener el dolor crónico. ¿Ya? Entonces este dolor crónico va a estar asociado siempre a componentes depresivos, a componentes psicológicos. Mientras más estado depresivo tenga nuestro paciente, más va a tener la percepción del dolor, especialmente si ha sido alcanzado por estas dos enfermedades. ¿Ya? Entonces son una de las enfermedades más características del dolor crónico. Otro tipo de enfermedades que generan el dolor crónico, pero ya enfermedades somáticas, o sea, con lesión evidente, son las enfermedades reumáticas, las artritis reumatoidea, ¿no es cierto? La persona que tiene artritis reumatoidea va a estar con un dolor crónico, siempre va a tener dolor, por eso es que precisa siempre tomar su tratamiento, su analgesia, ¿ya? Y el tiempo, ya lo vimos, mayor de 6 meses en la literatura de Ford y mayor de 3 meses en la literatura de Uribe. ¿Ya? Este dolor crónico siempre va a disminuir la calidad de vida del paciente. Conociendo ya cómo se genera, cómo se percibe, cómo se amplifica o cómo disminuye la intensidad del dolor, sabiendo los tipos del dolor, vamos a ir al tratamiento, que es la última parte del tema, ya para terminar. Tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar el
dolor. ¿Ya avanzaron semiología? ¿Están en ello, no? ¿O ya avanzaron? Ya. Entonces, siempre el dolor tenemos que caracterizarlo o valorarlo semiológicamente. Ya conocemos las dos mnemotecnias para estudiarlo al dolor. Tenemos la mnemotecnia Atiliev o la mnemotecnia Alicia, ¿no es cierto? Para ver las características del dolor y llegar a al lugar donde está generándose el dolor para posteriormente hacer el tratamiento. Entonces no se olviden, Atiliev, A de aparición si el dolor fue de instalación aguda o de repente un dolor crónico, el tipo del dolor, si el dolor es de característica opresiva, si es opresiva es el dolor que como si le apretaran, como si le comprimieran el órgano afectado. El dolor cólico, no se olviden que es el dolor que aumenta de intensidad y luego hay una pausa, un alivio y nuevamente en un tiempo corto va a haber otra vez un aumento de la intensidad del dolor. Entonces a eso se denomina dolor cólico. El dolor urente es el dolor que nosotros vamos a sentir como quemazón, ¿no es cierto? El dolor lancinante, como si no estuvieran introduciendo un objeto punzocortante, por eso se denomina lancinante, como si estuvieran introduciendo una lanza, ¿no es cierto? Y así hay varios tipos de dolor. Intensidad, vamos a ver más adelante, en la siguiente diapositiva, cómo vamos a valorar la intensidad del dolor, que lo vamos a hacer con una escala visual analítica que ahorita la vamos a ver. Irradiación, si ese dolor se va hacia la espalda, hacia otro órgano, hacia otro lugar, entonces a eso se refiere la irradiación del dolor. La evolución o el evento desencadenante es la característica de preguntarle al paciente qué estaba haciendo o qué hizo antes de que apareciera el dolor. Esto, por ejemplo, en las enfermedades digestivas hay ciertos dolores como el dolor de la pancreatitis o de la colecistitis aguda, que siempre va a haber un evento desencadenante, por ejemplo, la ingestión de ciertos alimentos, ¿no es cierto? Alimentos colecistocinéticos, alimentos con grasa que estimulan la contracción de la vesícula. Entonces a eso se refiere la E en el mnemotécnico de Atiliev, que desencadenó el dolor. Si fue un traumatismo, obviamente la E, el evento desencadenante, va a ser el traumatismo, ¿no es cierto? Y por último la F, los fenómenos asociados. ¿Con qué se acompañó ese dolor? Si hubo síntomas neurovegetativos, si se desmayó, si vomitó, si empezó con sudoración fría, con diaforesis, entonces a esto se refieren los fenómenos asociados. Lo mismo con el mnemotécnico Alicia, las mismas características, solo varían las letras. Entonces esta valoración semiológica nos va a orientar hacia el lugar donde nosotros vamos a tener la generación del dolor. Y una vez que sabemos dónde se origina el dolor, vamos a ver la intensidad del dolor para ver qué tipo de tratamiento vamos a dar. Y la intensidad del dolor, tenemos varias escalas para valorar la intensidad del dolor, pero la más aceptada, la más usada, es la escala visual analítica del dolor, que divide el dolor desde 0 a 10 puntos, y es el dolor, 0 es la ausencia del dolor y 10 es el dolor más grande que haya podido percibir ese paciente. O él lo puede clasificar, graduar la intensidad del dolor para que nos oriente hacia si ese dolor es leve, si es moderado o si es un dolor severo. Otra característica que las puse aquí en la diapositiva, que se las voy a pasar, es los diferentes tipos del dolor según las características semiológicas. Entonces tenemos dolor cólico, dolor constrictivo, punitivo, urente, así hay varios tipos de dolor, ¿ya? Entonces, una vez que
después de esta valoración semiológica, hemos identificado dónde se genera el dolor, es que nosotros vamos a concluir con el tratamiento. Y el tratamiento vamos a tener dos tipos, el farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico vamos a hacerlo utilizando los analgésicos. ¿Qué son los analgésicos? Ya están llevando farmacología, entonces ya saben, ya lo pasaron o todavía. Alguien antibióticos seguro, ¿no? Ya. Los analgésicos son los medicamentos que van a suprimir el dolor, que van a disminuir la intensidad del dolor, y algunos medicamentos van a suprimir completamente el dolor. Por eso se llama analgésico. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de analgésicos tenemos? Tenemos dos tipos de analgésicos, y los que más conocemos son los AINES. ¿Qué se refiere la palabra AINES? Saben, pero les da vergüenza hablar a ustedes. Porque tienen buenos profesores de farmacología. Ya aportemos que se lo saben, pero les da vergüenza. ¿Qué significa AINES? Antiinflamatorio, no esteroideo. ¿Vieron que saben? Muy bien. Pero si estamos hablando de analgésicos, ¿por qué nos meten antiinflamatorio? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos aclara? Eso. Porque si retrocedemos, vamos a retroceder. Si nos retrocedemos a el estímulo de los nociceptores, de los que van a agarrar el dolor, vamos a ver que tenemos sustancias químicas que van a estimular esos receptores, y estas sustancias químicas son las sustancias que se generan en la inflamación. La que más algogénica, la que más genera dolor, es las prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad inflamatoria, esta enfermedad inflamatoria va a liberar prostaglandina, y la prostaglandina va a ir a estimular nuestro nociceptor y vamos a tener dolor. Entonces, ¿por qué esta sustancia, este medicamento antiinflamatorio no esteroideo va a servir como analgésico si solo va a disminuir la inflamación? Porque va a inhibir estas enzimas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, que ellas van a inhibir a las prostaglandinas, y sin prostaglandina no hay dolor. ¿Ya? Recordemos que es la sustancia más algogénica, es la sustancia que más genera dolor. Entonces, inhibiendo un paso previo a la formación de la prostaglandina, que es la inhibición de la ciclooxigenasa. Las ciclooxigenasas son las que forman la prostaglandina, y tenemos dos tipos, ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ambas ciclooxigenasas van a formar ciertas sustancias, pero las que más forman la prostaglandina es la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 también va a tener cierta actividad, especialmente en la formación del moco gástrico. ¿Ya? El moco gástrico, recordemos que es un mecanismo de defensa para que nuestro ácido clorhídrico no nos lastime nuestra mucosa del estómago, ¿no es cierto? Entonces, todos los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, van a inhibir ambas ciclooxigenasas. Pero la que va a formar la prostaglandina es la ciclooxigenasa 2. La 1 es la que nos va a hacer formar el moco gástrico. Pero lastimosamente, los AINES, ciertos antiinflamatorios,
van a inhibir ambas, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos ciertos analgésicos que como efecto colateral nos van a dar lesiones gástricas, y también no nos olvidemos que la ciclooxigenasa 1 también está encargada del mecanismo de protección a nuestros riñones, ¿ya? Por eso es que en algunos antiinflamatorios no esteroideos, especialmente los que inhiben ambas ciclooxigenasas, van a generar disminución de la prostaglandina, pero también nos va a dar otro efecto colateral: gastritis, lesiones de nuestros riñones. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles conocemos? Aspirineta, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, ¿qué más? Diclofenaco, ketorolaco, ya todos esos son antiinflamatorios no esteroideos. Calman el dolor, alivian el dolor, suprimen el dolor, pero también van a tener un efecto colateral, que es inhibiendo el moco gástrico y lastimando los riñones. Es por eso que ya se mejoraron los medicamentos y ya hay solo medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que van a ser selectivos, que solo van a inhibir la ciclooxigenasa 2. Entonces vamos a tener menos efecto colateral a nivel gástrico y a nivel renal. ¿Cuáles son estos? ¿Quiénes conocen antiinflamatorios no esteroideos selectivos que solo se encargan de suprimir el dolor? ¿Cuáles son estos? No hemos utilizado todo lo que termine en oxid, Celecoxib, es uno más conocido, pero hay otro que es más conocido todavía y que apostemos que ustedes hasta lo han utilizado: meloxicam, ¿ya? Entonces hay muchos medicamentos que solo van a inhibir a la ciclooxigenasa 2. Ya con más detalle lo vamos a ver en farmacología. Entonces, este grupo de antiinflamatorios no esteroideos, no se olviden, son los medicamentos que nos van a suprimir el dolor, ya sean los que inhiben las dos o los que inhiben solo la ciclooxigenasa 2, ¿ya? También tenemos otro grupo de analgésicos que son los analgésicos centrales o los analgésicos opioides. Si retrocedemos, vamos a ver que teníamos un estímulo, un sistema inhibitorio del dolor, ¿cierto? Por más que nosotros tengamos el mismo estímulo en nuestro cerebro, va a haber menos intensidad del dolor, y todo va a depender de la cantidad de estos péptidos opioides endógenos, ¿ya? Entonces los opioides son los inhibitorios del dolor. ¿Y dónde están esos? Están en el sistema nervioso central. Por eso es que a este grupo de analgésicos, los analgésicos opioides, le dicen analgésicos centrales, ¿ya? Porque a nivel cerebral van a suprimir el dolor. Los mismos péptidos opioides endógenos que nosotros tenemos se forman sintéticamente para hacer analgésicos opioides, opiáceos. ¿Cuáles son estos? La morfina. ¿Cuál más? ¿Por allá? El tramadol, escuché por ahí. Correcto. ¿Ya? Morfina, tramadol son los más conocidos, ¿ya? Entonces, estos medicamentos derivados del opio, que son las mismas sustancias que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central, que inhiben nuestro estímulo doloroso, se van a formar sintéticamente para hacer analgésicos, para hacer la supresión del dolor.
Entonces, para el tratamiento del dolor farmacológico, vamos a utilizar los analgésicos, los AINES y los opiáceos. Pero recordemos que también en nuestra generación del dolor, en nuestro viaje de nuestro estímulo doloroso, teníamos ciertas sustancias que van a estar estimuladas por nuestra psiquis. Hay personas que van a tener mayor intensidad del dolor o amplificación del dolor que otras. Y también el dolor va a generar un efecto a nivel psicológico, ¿ya? Por eso es que siempre al tratamiento farmacológico con analgésicos, especialmente en el dolor crónico, siempre tenemos que utilizar los medicamentos adyuvantes para mejorar la calidad de vida y sobre todo el estado emocional del paciente, para que el paciente pueda disminuir su percepción del dolor y pueda hacer sus actividades normales. ¿Cuáles son estos medicamentos adyuvantes? Los antidepresivos, ¿cierto? ¿Ya? Los medicamentos que nosotros vamos a hacer que estimule nuestro sistema nervioso central a través de la corteza en los lugares donde están deprimidos por causa del dolor, como por ejemplo el dolor crónico va a traer estados depresivos, ¿ya? La incapacidad que tiene de generar sus labores por causa del dolor va a hacer que el paciente esté deprimido, no quiera hacer nada. Entonces, por eso es que vamos a tener que utilizar en el tratamiento farmacológico, aparte de los analgésicos, medicamentos adyuvantes, como por ejemplo los medicamentos antidepresivos. Y por último, ya para terminar el tema, vamos a tener el tratamiento del dolor no farmacológico, que no es más que bloquear la conducción del dolor. Entonces, si nosotros tenemos un dolor crónico en este antebrazo, vamos a utilizar el dibujo, en este antebrazo, podemos hacer una terapéutica de bloquear aquí esta conducción nerviosa para que el dolor o el estímulo del dolor no viaje hasta la médula y no llegue hacia la corteza cerebral. Entonces, otra técnica de tratamiento para el dolor, especialmente para los dolores crónicos, el bloqueo de las neuronas que transmiten el dolor, ¿ya? Que es el bloqueo neuronal. Muy bien, ¿alguna duda sobre el tema?